Bueno, buenos días a todos. Es un honor darles la bienvenida a la conferencia Propiedad Intelectual, Generalidades y Oportunidades en el ámbito universitario como parte de las Jornadas de Innovación Educativa e Investigación 2024 hacia una nueva realidad en la universidad, bajo la coordinación de investigación y posgrado y los cuerpos académicos de medición, innovación y desarrollo en educación y de tecnologías de la información y comunicación en educación. Esta conferencia será impartida por el doctor Narciso Flores Romero, a quien agradecemos su valiosa participación y damos la cordial bienvenida. En esta ocasión abordaremos un tema de suma relevancia tanto para el ámbito académico como para el desarrollo profesional: la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se erige como una piedra angular en la protección y promoción de la creatividad y la innovación. Su correcta gestión y aplicación no solo incentiva el desarrollo de nuevas ideas, sino que también fortalece la transferencia tecnológica, la colaboración interinstitucional y el reconocimiento de las aportaciones individuales y colectivas dentro de la comunidad universitaria. En este contexto, el conocimiento profundo de la propiedad intelectual proporciona a investigadores y creadores las herramientas necesarias para proteger, gestionar y valorizar sus trabajos, contribuyendo significativamente al avance del conocimiento y la tecnología. Es para mí un honor presentarles al doctor Narciso Flores. El doctor Flores es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara y doctor en Gerencia Pública y Política Social por la Universidad de Baja California. El doctor Flores, además, forma parte del núcleo académico básico en la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia en la UABC, donde ha impartido numerosos talleres, conferencias y ha brindado asesorías especializadas en materia de propiedad intelectual a la comunidad universitaria. Su amplia trayectoria incluye la participación en cursos académicos ofrecidos por prestigiosas instituciones como el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica. Asimismo, ha sido organizador de diversos eventos relacionados con la propiedad intelectual, incluyendo las ediciones del Diplomado de Propiedad Intelectual en la UABC. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Narciso Flores, quien compartirá con nosotros su vasto conocimiento y experiencia en este fascinante tema. Al finalizar su presentación, tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas, por lo que les invito a reservar sus inquietudes para dicho momento. Muchas gracias. Muy buenos días. Si me lo permiten, voy a ponerme de pie para dar inicio con esta plática. Antes que nada, agradecerle mucho a la doctora Luna por la invitación, por la organización de este evento, a la doctora Maday también por la organización, por la invitación y todo el seguimiento que ha dado para que este departamento pueda estar aquí para tener esta plática, tanto informal, pero que sea de gran provecho para todos ustedes. Y pues vamos a dar inicio. He preparado una presentación en la cual, como su nombre lo dice, pues vamos a ver con tanto las generalidades de este tema tan extenso que es la propiedad intelectual y también ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos aquí dentro de la UABC con este tema que la verdad es de mucho provecho para la comunidad universitaria y que de él pueden obtener grandes beneficios. Bueno, iniciamos con estas bellas fotos de la UABC, de la Rectoría.
y precisamente hablando de propiedad intelectual, pues otorgando los créditos correspondientes, que son de estas fotos de la Gaceta UABC. Y bueno, vamos a dar inicio, a entrar de lleno a lo que es este tema de la propiedad intelectual. Me imagino que muchos de ustedes, si ya dio una introducción, una breve introducción la doctora Maday de este tema, pero me imagino que ustedes ya saben lo que es la propiedad intelectual. Ahorita vamos a ver un poco más de las particularidades que ello tiene, pero bueno, la propiedad intelectual, ¿qué es? Pues cómo la podemos ver. Es como toda la creación de la mente humana, así de sencillo. Es todo lo que sale de nuestro intelecto, es todo lo que produce nuestra cabecita, ahora sí que todo lo que traemos ahí en la cabeza en cuanto a investigación, a creaciones, etcétera, pues eso es propiedad intelectual. Y de esta manera también la propiedad intelectual, yo siempre he dicho que se extiende a través de sus dos grandes brazos, que es los derechos de autor y la propiedad industrial. Son estas dos partes en las cuales hay mucha producción científica, académica, literaria, artística. Entonces, esto es a grandes rasgos, la propiedad intelectual es todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros inventamos, como académicos, como investigadores, como alumnos, desde cualquier parte donde nosotros nos estemos desenvolviendo académicamente, profesionalmente. Y la propiedad intelectual, pues tiene todos estos caminos por los cuales podemos nosotros desarrollar nuestra actividad. Hay diseños industriales, hay modelos de utilidad, hay secretos industriales, hay patentes, hay signos distintivos que son la parte de las marcas, están las obras artísticas y literarias y las variedades vegetales. Este es un tema mucho más complejo todavía, del cual todavía no tenemos en la universidad, pero que ya estamos encaminados hacia ello. Pero bueno, estas son las figuras, ahora sí que son las figuras que son susceptibles de protección dentro de la propiedad intelectual. Lo que más nos vamos a enfocar pues es en las obras artísticas y literarias, que es el grueso de la producción de este instituto. Lo que son patentes, secretos industriales, modelos y diseños, eso se da mucho más en las áreas de ingeniería, pero no quiere decir que en un momento dado ustedes, como académicos, como investigadores o como parte del alumnado, pues también pueden tener a lo mejor una patente. Esto es cuestión de irlo valorando. ¿Cuáles son las características de la propiedad intelectual? Pues de entrada, para el caso de propiedad industrial, estaríamos hablando de un inventor. Ahora sí que como desde niños nos acostumbraron a decir, oh, es que tú inventaste esto, yo quiero inventar esto. Eso es ser un inventor, es crear algo nuevo para solucionar algún problema técnico, al solucionar algún problema de la sociedad, de la industria, de la academia. Entonces, eso es ser inventor. Otra particularidad es que para el lado de derechos de autor, estamos hablando de un autor o un creador. Otra de las características es de que la propiedad intelectual, ya cuando se registra formalmente ante las autoridades administrativas, que las vamos a ver un poco más adelante, es que nos brinda esa exclusividad, ya sea sobre una patente, sobre un diseño industrial, e incluso también en cuanto a derechos de autor. Entonces, también se dice por ahí que la propiedad intelectual es como un mini monopolio. ¿Por qué? Porque el Estado nos está otorgando la exclusividad, ya sea de una patente de lo que es la propiedad industrial o la exclusividad de la parte de los derechos de autor. Pero ese es algo, una de las características principales de la propiedad intelectual, que nos está brindando esa exclusividad sobre algo que nosotros estamos registrando, sobre algo que nosotros inventamos, sobre algo que nosotros creamos. Y se habla también de la territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros registremos, por decir, al ente autor aquí en México, pues nada más va a estar protegido dentro del territorio nacional, o si alguna parte de la propiedad industrial está registrada, también va a estar protegido nada más dentro del territorio nacional. Si nosotros queremos ampliar esa protección, pues tendremos que recurrir a cada uno de los países o tendremos que acudir a los convenios a los cuales está suscrito México para alcanzar
una protección mucho más amplia. Y también se habla de una temporalidad. Tanto los derechos de autor como la propiedad industrial tienen un tiempo de vigencia, que ahorita más adelante también lo vamos a ver, pero que también es muy importante que se sepa que no es a perpetuidad. Hay unos plazos que la ley nos está estableciendo para poder nosotros disponer y explotar alguna obra o alguna figura de propiedad intelectual. Y esta parte también es muy importante, es lo que habla de los derechos morales y patrimoniales. En la propiedad intelectual, se registre o no, y una de las particularidades también que se me está pasando a decirles, es que nosotros, desde el momento en que creamos o inventamos algo, el Estado ya nos está brindando esa protección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahorita me pongo a escribir aquí en la mesa con una servilleta, un poema, desde ese momento el Estado ya me está brindando la protección de que ese poema que yo acabo de escribir, pues es mío, me pertenece la autoría. Pero evidentemente, si nosotros tenemos la intención, por ejemplo, de explotar este poema comercialmente, pues, tenemos que acudir a las instancias para protegerlo y para evitar cualquier tipo de situación. Entonces, sí, nos brinda el Estado esa protección automática, pero lo ideal es que nosotros acudamos a las instancias para proteger esta propiedad intelectual y que quede formalmente registrada. Y una vez que queda formalmente registrada, pues también podemos hacer uso de nuestros derechos morales y patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad intelectual nos ofrece, nos brinda esa protección de los derechos morales. ¿Para qué? Para tener un reconocimiento de que esta propiedad intelectual es de alguna persona. De eso hablan los derechos morales. Eso sí, los derechos morales sí son a perpetuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque pierda vigencia un derecho de autor o pierda vigencia la propiedad industrial de quien lo creó o quien lo inventó, eso sí va a ser a perpetuidad. Eso no vence y tampoco y es irrenunciable. Ahora, los derechos patrimoniales. Esta parte que nos da el Estado, que está derecho de explotación sobre alguna propiedad industrial o también de derechos de autor. Es esta parte con la cual nosotros podemos decidir qué se hace con la propiedad intelectual que nosotros estamos creando, con la propiedad intelectual que nosotros estamos inventando. Ahorita más adelante vamos a ver cómo aplica para el caso de la UABC, pero a grandes rasgos, cuando nosotros creamos propiedad intelectual, estos son los dos derechos básicos por los cuales nosotros podemos regirnos, que son los derechos morales, que es obtener el reconocimiento de que esa propiedad intelectual me pertenece, que yo la creé, o los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación y que sí pueden recaer en una sola persona ambos derechos, pero también puede ser el caso de que me pertenezcan los derechos morales, pero no los patrimoniales. ¿Por qué? Porque tal vez los cedí a alguna persona moral o incluso a alguna persona física. Entonces, ahí sí se puede estar hablando de dos personas en un momento dado de que se ceda esa propiedad intelectual. Pero también puede ser dentro de la misma persona. Los requisitos, ¿cuáles son los requisitos para que nosotros podamos registrar la propiedad intelectual? A grandes rasgos, esto es para la propiedad industrial, que tenga actividad inventiva, que tenga aplicación industrial y que sea novedoso. Una vez que se cumplan estos tres requisitos, nosotros podemos acudir ante el INPI para poder solicitar ese registro. Obviamente aquí se lee muy sencillo, pero sí requiere de todo un trabajo muy extenso que mi compañera aquí, Denise, es quien atiende este tipo de solicitudes. Y para derechos de autor, yo siempre he dicho que es la parte bondadosa de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque el derecho de autor nomás nos pide estos dos sencillos requisitos, que sea original y que esté en un soporte material. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente que lo que nosotros queremos registrar ante derechos de autor, pues tiene que ser de nuestra creación. Si vamos a registrar algún artículo, algún libro o alguna pintura,
pues tiene que ser de nuestra creación, no podemos ir a registrar algo que alguien más creó. Y otra, y también el indautor recibe este tipo de solicitudes de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el indautor no se va a poner a investigar si verdaderamente es tuyo o no derechos de autor que estás queriendo registrar. Eso ya queda en cada uno de cómo lo queramos hacer. Es decir, no, o sea, podemos ir y decir, ¿sabes qué? Esta obra sí es mía, ya queda en tu conciencia si es o no tuya, pero bueno, el indautor lo recibe de buena fe. Otro es pues, que tiene que estar en algún soporte material, que quiere decir que no puedo llegar al indautor y decir, es que traigo aquí una idea, traigo un poema en la mente y quiero registrarlo. No es así de sencillo, tenemos que llevarlo en algún soporte material. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ir en un papel o tiene que ir en un CD, en una USB y ahora sí decir, ¿sabes qué? Quiero registrar esto, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento y ya te lo reciben. Pero bueno, esos son los dos requisitos principales, que sea original y que esté en algún soporte material. Obviamente, pues hay toda una serie de requisitos que ahorita los vamos a ver en cuanto a identificación, etcétera. Y para los signos distintivos, que es esta parte de las marcas, pues lo único que tiene que tener es que tenga distintividad, que quiere decir que sea distinto a alguna otra marca que ya esté previamente registrada, que no hay un grado de confusión y que pertenezca a algún tipo de clasificación. El INPI maneja un catálogo, que es el catálogo de NISA, en el cual se divide el registro de marcas en cuanto a productos y servicios. Y esto se los comento porque muy bien, en algún momento dado aquí en el instituto, ustedes pudieran eventualmente ofrecer algún servicio, algún producto que requiera del registro de alguna marca. Entonces, esta parte también es muy importante conocerla porque también es parte de la propiedad intelectual, el registro de cualquier marca. Pero bueno, estos son los dos requisitos, nada más que sea distinto a lo que ya está previamente registrado y que tenga alguna clasificación dentro del sector de servicios o dentro del sector de productos. Algunos ejemplos que les traigo de la propiedad intelectual. En cuanto a propiedad industrial, la aspirina es el ejemplo de una patente. Una bolsa Ziploc es un modelo de utilidad. Esto porque las bolsas pues, fueron inventadas hace muchísimo, pero ¿qué es lo que hizo Ziploc? Le puso este cierre. Eso ya lo hace distinto a lo que previamente estaba ya inventado. Entonces esto lo hace un modelo de utilidad. Y los diseños industriales, que puede ser, por ejemplo, el diseño de un sillón o el diseño del esqueleto de algún vehículo. Estas son las tres principales figuras de la propiedad industrial, aquí a manera de ejemplo para que se pueda entender un poco mejor. En cuanto a derechos de autor, está una obra musical, puede ser una obra musical, ahora sí que con letra, sin letra, puede ser una pintura, puede ser alguna película, algún libro, entre otras figuras que ahorita vamos a ver. Y en cuanto a signos distintivos, no sé si ustedes lo sabían, pero la UABC es una marca registrada, formalmente registrada, de hecho tiene alrededor de 15 marcas registradas la UABC. ¿Por qué? Porque registró el brochazo, registró lo que es el nombre de la universidad, entonces la fundación también está registrada como marca, etc. Entonces la universidad también puede registrar marcas y es lo que les comentaba. Ustedes como instituto también pudieran llegar a ofrecer algún producto o un servicio y que van a requerir de registrar su marca. Y ya por las demás que son conocidas por todos, Cinépolis, Topo Chico, México y Pfizer. Algunos de los ejemplos que les traigo en cuanto a signos distintivos. Y también es importante que sepan el alcance que puede llegar a tener el registro de una marca. Y a junio de 2024, esto es lo que valen las marcas. Esto es en millones de dólares. Como ustedes saben, tal vez la marca más valiosa sigue siendo Apple con 1.015 millones de dólares, no, perdón, 1 billón de dólares. Microsoft también es la que le sigue y así todas las marcas
pueden llegar a valer muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, eso es una de las formas también de ver la propiedad intelectual en cuanto a su valor en la marca. Y ahora sí, entrando un poco más de lleno en derechos de autor, que es esta parte donde más producción tiene el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que pues, su principal función es la investigación como instituto, y toda esa investigación que ustedes hacen, pues es susceptible de protección de propiedad intelectual a través de derechos de autor. Ustedes, me imagino que tienen muchas obras literarias, bases de datos, incluso programas de cómputo, dibujos, entre otras muchas. Y toda esa parte que ustedes producen día con día, producto de sus funciones sustantivas, pues es susceptible de protección. Y es lo que vamos a ver a través de derechos de autor, que es la rama, o es el brazo que le corresponde de la propiedad intelectual a esta parte de la producción que ustedes tienen. ¿Y cuáles son los tipos de obra que ustedes pudieran eventualmente estar creando, e incluso tal vez sin que lo sepan? El INDAUTOR tiene 20 ramas esta clasificación de 20 ramas de derechos de autor, y aquí he señalado con una flechita las que podrían ser más recurrentes aquí dentro del instituto, que es la obra literaria, el dibujo, una historieta tal vez, audiovisual también, o quizá pudieran tener en un momento dado un programa de radio, un programa de televisión, fotografía, me imagino que también capturan mucho aquí, y evidentemente pues también mucha base de datos deben de tener ustedes, que es uno de sus principales insumos para sus investigaciones. Pero ustedes como instituto no quiere decir que puedan tener tal vez danza o caricatura, alguna película, incluso alguna obra arquitectónica. Cualquiera de estas ramas, ustedes podrían estar solicitando el registro ante el INDAUTOR. Si es por conducto de la universidad, pues tendría que ser a través de este departamento. Si es por sus actividades ya personales fuera de la universidad, ustedes personalmente pueden acudir al instituto, al INDAUTOR, a registrar su propiedad intelectual. Y ese también ahorita lo vamos a ver cómo podemos saber si es producto de la universidad o no. Pero bueno, ahorita lo importante es que veamos cuáles son las ramas del derecho de autor que son susceptibles de protección, y pues son todas estas, me imagino, y evidentemente yo creo que es lo que más se aplica en toda la universidad, pues la obra literaria es lo que más prevalece, y así las estadísticas también dentro del departamento que tenemos, pues las obras literarias son las que más abundan, porque hay mucho artículo, libros que solicitan el registro. Y la vigencia de los derechos de autor. Para el caso de derechos de autor, también por esto es muy bondadoso. ¿Por qué? Porque es la vida del autor más 100 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo registro un libro a los 50 años y me muero a los 100, ya son esos 50 más otros 100, pues ya va a tener una vigencia de 150 años, y que una vez que transcurre estos 150 años, pues va a pasar a dominio público. Ahí ya cualquier persona lo puede utilizar como mejor le parezca, y obviamente siempre reconociendo la autoría moral de quien lo haya creado. Pero bueno, 150 años pues son muy bondadosos. Y una vez que nosotros morimos y que siguen vigentes los derechos, pues van a ser de a quien se les haya heredado, o de quien en su momento los esté peleando, porque quizá el autor no dejó un testamento, pero pues por derecho a lo mejor le va a corresponder, si tiene una esposo, pues le va a corresponder a los hijos. Ahora sí que ahí habría que ver a quién le corresponde. Pero si hay un testamento, pues esto es como un bien intangible, pues también es susceptible de heredarse a quien así lo determinemos. En el caso de invenciones, así a grandes rasgos, porque es 10 años más otros 10 años, estos sí son improrrogables. Por ejemplo, este ejemplo es de patentes, se puede obtener esta protección por 10 años, y si en 10 años pues, nosotros consideramos que queremos seguir conservando esos derechos,
pues nada más tenemos que hacérselo saber al INPI para que nos lo renueve, obviamente pagando la tarifa y haciendo el trámite correspondiente, pero puede alcanzar hasta 20 años la protección de una patente. En cuanto a signos distintivos, sí, puede ser a perpetuidad, son 10 años y pueden ser renovables cuantas veces así queramos. Pero aquí es muy importante también saber que así como de los signos distintivos y de la propiedad industrial, si hay un trámite que se tiene que atender para poder renovar los derechos y que si no se atiende a tiempo, pues ya se estarían perdiendo esos derechos y que muy bien alguien más podría estar tal vez registrando una marca, miró por ahí que ya venció y que no la renovaron y ya la hacen propia. En el caso de derechos de autor, no, es un solo registro y no requiere de ningún tipo de renovación. Y la normatividad, como cualquier otro derecho, pues tiene una normatividad aplicable. Y como cualquier otro derecho humano, la propiedad intelectual también lo es, así como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. La propiedad intelectual también está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 27. También está en la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 28. Hay una ley que se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es donde vamos a poder nosotros ver cómo se rige este registro de la propiedad industrial, lo que les acabo de mencionar, de patentes, de modelos de utilidad, diseños industriales y el registro de marcas. También está la Ley Federal de Derecho de Autor, que también nos dice cómo vamos a nosotros a solicitar el registro, qué es lo que se puede registrar, qué es lo que no se puede registrar. Y también muy importante que sepan que la universidad también cuenta con su reglamento de propiedad intelectual y esto deriva de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y también de la Ley Federal de Derecho de Autor, pero aplicado al ámbito universitario. Y la autoridad administrativa, pues ¿quiénes son? Estamos hablando del INDAUTOR y el INPI, que para el caso de derechos de autor, pues está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y para el caso de la propiedad industrial, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Son las dos únicas autoridades con las cuales nosotros podemos recurrir para que podamos solicitar el registro, ya sea de una invención o de derechos de autor. No hay otra instancia a la cual se pueda solicitar, salvo que queramos la protección en otro país. Entonces sí, hay otras agencias en cada uno de los países donde se puede solicitar el registro, pero para el caso de México son las únicas dos donde nosotros podemos solicitar el registro. En el caso de la UABC, contamos con el Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia, donde nosotros podemos atender los temas de propiedad industrial, de derechos de autor y de la transferencia tecnológica. Ahorita vamos a ver un poco de este tema que se sigue implementando aquí dentro de la universidad, que es la transferencia tecnológica, que es esta parte de cómo aprovechar la propiedad intelectual de la universidad. Para esto tenemos esta estructura dentro del departamento para dar la atención, para brindar la atención a la comunidad universitaria. Hay una responsable de derechos de autor, que es mi compañera Xochitl, responsable de propiedad industrial, que es Denise, que está presente, y un servidor en la jefatura del departamento. También es importante saber que está la Fundación UABC, me imagino que sí la conocen todos. Pero ¿por qué es importante dentro de la propiedad intelectual? Porque la UABC es la administradora de los signos distintivos de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fundación UABC va a determinar cómo se puede utilizar, por ejemplo, el escudo de la UABC. También va a determinar si, por ejemplo, este logo que ustedes ven aquí del IDE, es susceptible de registro de derechos de autor por la rama de dibujo, pero también podría ser susceptible de un registro de marca. Esto va a depender del aprovechamiento o no que se le pueda dar a esa marca y de que lo autorice la Fundación UABC, que es la administradora de los signos distintivos.
¿Esto qué quiere decir? Que ni esta unidad académica ni cualquier otra puede recurrir al INPI, puede acudir al INPI para registrar esta marca sin que haya una autorización de por medio de la Fundación UABC. Y esto así está establecido en el convenio que se celebró y que se renueva cada cierto tiempo entre la universidad y la Fundación UABC, donde la universidad le está dando todas las facultades para que administre los signos distintivos de la UABC. Entonces, por eso también es muy importante conocer de las atribuciones, de las facultades que tiene la Fundación UABC. Por ejemplo, también les comento, no sé si ustedes sabían, pero si ustedes en sus trabajos quieren utilizar este escudo de la UABC, una práctica saludable que ustedes tienen que hacer, pues es solicitar el permiso a la Fundación UABC. Es decirle, ¿sabes qué? Voy a utilizar el escudo porque lo quiero incluir en una presentación que voy a dar no sé, en el TEC de Monterrey, un ejemplo. Pues entonces hay un formulario que la Fundación tiene para que ustedes puedan solicitar ese permiso de utilizar los signos distintivos de la universidad. Ese permiso, como es para fines académicos, no tiene ningún costo, pero sí es una buena práctica que nosotros como integrantes de la universidad debemos tener de decirle a la Fundación en qué se están utilizando los signos distintivos de la universidad. Y un tip que les paso es que, por ejemplo, nosotros tenemos ese permiso como departamento, pero ¿qué es lo que hicimos? Solicitamos un permiso con tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque nosotros frecuentemente estamos dando este tipo de pláticas y estamos usando los signos distintivos de la universidad. Pero bueno, no quiere decir que si no lo piden el permiso, pues va a haber una sanción. Salvo que sí le den un mal uso a los signos distintivos de la universidad. Pero sí sería una buena práctica que cualquier integrante de la universidad esté solicitando este tipo de permisos a la Fundación UABC. Si en cuanto a este tipo de permisos, si queda alguna duda, inquietud, con gusto los podemos orientar y canalizar a la Fundación UABC. Y ahora sí, ¿cuál es el procedimiento para que ustedes puedan solicitar el registro de derechos de autor con la universidad? Pues bueno, ustedes, pues les comentaba, como investigadores, como académicos, pues tienen mucha producción científica, académica. Todos los días, pues ahora sí que es el pan de cada día de ustedes, en el cual ustedes están creando propiedad intelectual, ya sea en una obra literaria, en una base de datos, etcétera. Y es así como inicia, donde la comunidad universitaria pues tiene esta producción y que muchas veces, no sé si les ha pasado, me imagino que a ustedes mucho más que a mí, pueden incluso ir en el carro manejando y diciendo, ay, tengo esta idea, quiero aterrizarla, quiero escribir este libro, quiero, no sé, se me ocurre una base de datos generada con tal información. Toda esa información que tenemos en nuestra cabeza, pues la tenemos que materializar, por lo que les comentaba, de que no podemos ir a registrar una idea, sino que tiene que ser algo ya que sea, que esté en algún soporte material. Entonces, todas estas ideas ya materializadas, producto de su investigación académica o científica, pues es susceptible de protección y es cuando nosotros, como departamento, les podamos brindar esa orientación de cuál figura podemos estar buscando la protección. Ha sucedido de que piensan que tienen derechos de autor, pero una vez sí me pasó a mí, de que un académico pensó que tenía nada más derechos de autor, pero le daba para una patente. Entonces eso ya estamos hablando de que tenía mucho más de lo que él pensaba. Entonces es por donde nosotros entramos como departamento para orientarles de cuál figura de propiedad intelectual podemos estar buscando la protección. Y una vez que se les brinda la orientación, y es cuando ya se inicia el trámite de la solicitud, ya sea de propiedad industrial o derechos de autor. Nosotros les vamos a estar pidiendo algunos requisitos que ahorita los vamos a ver para poder arrancar el trámite de la solicitud.
y va a haber un trámite administrativo que nosotros como departamento vamos a estar atendiendo. Ustedes como solicitantes, como comunidad universitaria, por lo único que se tienen que preocupar en el caso de derechos de autor es entregar los 3 requisitos que ahorita vamos a ver, y ya todo el trámite sucesivo nosotros lo vamos a atender. Una vez que hacemos todo este trámite administrativo, nosotros lo enviamos a la dependencia que corresponda. En el caso del INPI, está mucho más avanzado en cuanto a su atención electrónica. Todos sus trámites son 100% digitales. También está la opción de acudir a Ventanilla, pero pues, alguien de Baja California no creo que quiera ir hasta México a ingresar el trámite. Entonces, tenemos la facilidad de que los trámites del INPI son 100% digitales y son mucho más sencillos de ingresar. Para el caso del Indautor, sí tienen esta opción a través de un sistema que ellos le llamaron Indarelin. Este sistema les facilita el ingreso de solicitudes totalmente digitales, pero hasta el momento nada más se aplica para personas físicas. Pudiera ser que también pudiera aplicar para personas morales, pero como se requiere la firma electrónica del SAT, pues ahí se complica un poco más, porque no van a estar soltando, una persona moral no va a estar soltando su firma electrónica para cualquier tipo de trámites. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo seguimos haciendo de manera convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que imprimir kilos y kilos de papel, integrar los expedientes y enviarlos por mensajería. Una vez que ellos lo reciben, pues desahogan el trámite en cuanto a sus procedimientos internos del Indautor. Transcurre un plazo, hasta el momento ya han mejorado mucho los plazos del Indautor. A partir del momento en el que se va la solicitud de aquí de la universidad, están tardando entre un mes y medio, o a lo mucho 2 meses en dar una respuesta, salvo que tenga algún requerimiento por parte de ellos de que algo no se envió bien o que hay una cuestión ahí de forma que no se atendió apropiadamente, entonces ahí se pudiera estar retrasando un poco más. Pero una vez que transcurre el plazo, perdón, ellos estarán expediendo el título o certificado, según sea el caso. El título corresponde para la propiedad industrial con el INPI, o un certificado que es para el caso del Indautor. Una vez que ellos lo envían, nosotros lo recibimos y nosotros lo estaremos haciendo llegar al solicitante en formato digital. ¿Esto por qué se hace así? ¿Por qué se les envía en formato digital? La universidad como titular de los derechos patrimoniales de cualquier propiedad intelectual de la comunidad universitaria, y como es un bien intangible, pues esta propiedad o este certificado que avala la propiedad, pues se la tiene que quedar la universidad a través del patronato universitario, quienes son los que por facultades del reglamento y del estatuto, pues son los quienes resguardan todos los bienes de la universidad. Entonces, esa es la razón de de algunos de ustedes que ya han recibido un certificado, lo reciben en modalidad digital. Los títulos, eso sí, nos envían, no nos los envían físicos, todos nos los envían digitales, y en ese mismo sentido se les envía a los inventores. Nosotros nos apoyamos a través de un formulario de registro para las solicitudes que tenemos que atender de la comunidad universitaria de derechos de autor. Este formulario nos permite, este es nada más el encabezado, pero es un formulario que estructuramos para que podamos nosotros recabar toda la información que requerimos, tanto de la obra como del creador. ¿Y qué les vamos a estar pidiendo en este formulario? Pues son básicamente estos requisitos. Los datos de identificación de la obra, cuál es el título, cuándo se creó, si ha sido divulgada, entre otros aspectos. Los datos personales del autor o de las coautorías, es decir, puede que sea nada más un autor, pero también puede que haya, no sé, 5, 10, 15, 20 coautorías, pues se va a requerir los datos personales de todos ellos,
Y el procedimiento que atiende este tipo de solicitudes, ahí viene lo más claro posible explicado a ustedes para que lo puedan atender. Y también vienen algunas consideraciones que se tienen que atender en este trámite de la solicitud de registro de derechos de autor y el aviso de privacidad, porque como nosotros estamos recabando sus datos personales, es importante que ustedes sepan cómo la universidad está tratando sus datos personales y esto lo pueden saber a través del aviso de privacidad integral que nosotros les hacemos llegar a través de este formulario. ¿Cuáles son los requisitos? Esta es la parte de la cual les estaba comentando. Es la única parte de la cual ustedes se tendrían que estar preocupando de hacernos llegar estos requisitos. Este primer requisito es una carta de colaboración remunerada. Este documento no es otra cosa más que nosotros como comunidad universitaria estamos aceptando de que los derechos patrimoniales van a ser de la UABC. Y esto nada más cuando corresponde a una actividad que, vaya la redundancia, que corresponde a nuestras actividades sustantivas. Si es algo que nosotros creamos por nuestra cuenta y lo vamos a solicitar al registro ante el INDAUTOR por nuestra cuenta, pues no, este requisito no tiene nada que ver. Pero bueno, para el caso de la universidad, pues este es un requisito, firmar en duplicado y en original, con firma autógrafa, en la carta de colaboración remunerada, proporcionarnos 2 copias de la identificación oficial, que para el INDAUTOR estas son las válidas. La más común, no solamente en este tipo de trámites, sino en cualquier otro, pues es la credencial del INE, pero también nos es válida la forma migratoria, el pasaporte, tarjeta de INAPAM, cartilla militar, la cédula profesional y la carta de naturalización. Cualquiera de estas identificaciones nos las va a hacer válida el INDAUTOR. Lo que sí les pedimos es que esté totalmente legible, porque a nosotros también nos sirve para cotejar el nombre que ustedes nos proporcionaron y que estamos aquí inscribiendo en esta parte del documento, pues que sí corresponde correctamente a su nombre como está registrado en la credencial del INE o cualquier otra que ustedes presenten. Otra de los requisitos es, como les había comentado, pues uno de los requisitos que nos piden el doctor es que esté en algún soporte material. El CD o una USB, pues es un soporte material en el cual nosotros podemos estar entregando esta obra de la cual estamos solicitando el registro. El más común, pues es el CD, pero también está la desventaja de que ya es más recurrente que nos digan los académicos o los solicitantes que ya no hay CDs, o sea que ya en ocasiones ya es muy complicado estar encontrando CDs y todavía más complicado estar encontrando la etiqueta para poder identificar el CD. Entonces, hay algunos solicitantes que sí están optando por el USB. La desventaja del USB, pues que es un poco más costosa, pero que también es una forma de cubrir este requisito. En el caso de la USB, pues obviamente no vamos a poder ponerle todos estos requisitos, toda esta información, pero lo que es el nombre de la universidad, de la unidad académica, título de la obra y los coautores. Aquí bastará con que pongan una etiquetita con el título de la obra. ¿Esto para qué? En el INDAUTOR suelen por ahí perder trámites, y entonces es muy importante que si al examinador que está ahí atendiendo la solicitud, si se le cae la USB, pues por lo menos que tenga identificado a qué título o qué obra pertenece para poderlo integrar al expediente. Entonces, sí es muy importante que esté debidamente identificada la obra en el soporte que ustedes elijan, ya sea el CD o la USB. Para el caso de nosotros como solicitantes, estas sí serían las 2 únicas formas de nosotros entregar la obra ya debidamente guardada en algún soporte material. Y les repito, pues el CD sigue siendo el más recurrente. Otra parte que también atendemos nosotros en el departamento son las reservas de derechos al uso exclusivo. ¿Qué es esto? Es
es una rama también de los derechos de autor que el Estado nos está dando para reservar el derecho al uso exclusivo de alguna publicación, por ejemplo, que tengamos, algún título de alguna publicación, algún título de algún programa de radio, de algún programa de televisión. Entonces, para que me lo puedan entender mucho mejor, estos son reservas de derechos al uso exclusivo. El título de un periódico es la reserva al derecho de uso exclusivo. Un personaje ficticio, un personaje no humano, también es Mafalda, es una reserva de derechos al uso exclusivo. Impulso Universitario es un programa de radio que también está registrado, la Hora Nacional. En el caso de la universidad tenemos la publicación de Ciencias Marinas. Ellos, tanto las Ciencias Marinas como la Gaceta UABC, tienen dos publicaciones, la digital y la impresa, y tienen el registrado la reserva de derechos al uso exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie más va a poder utilizar Gaceta o ABC para titular alguna publicación. Nadie más va a poder utilizar la de Ciencias Marinas, revista Ciencias Marinas. Nadie más va a poder llamarse Los Ángeles Azules para poder brindar sus servicios como cantantes, como agrupación musical. No sé quién haya heredado los derechos de Juan Gabriel, pero también no lo podrían utilizar, igual de Chespirito. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que también aquí en el instituto muy bien pueden tener una publicación como la de Ciencias Marinas. Y la forma, lo ideal es que ustedes tengan la reserva de derechos al uso exclusivo de esa publicación. Pero, y es importante que sepan, que nada más va a estar protegiendo el título de la publicación. Todo el contenido no está protegido en automático una vez que se solicita la reserva de derechos al uso exclusivo. Ya los contenidos se pueden solicitar la protección a través de derechos de autor de las ramas que nosotros ya vimos que pudiera ser la literaria, fotografía, dibujo, etcétera. Entonces, si ustedes en sus proyectos como instituto tienen la de una publicación, pues sería muy conveniente que soliciten la reserva de derechos al uso exclusivo, pero siempre y cuando tengan proyectado estarlo publicando constantemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Gaceta o ABC, nosotros tenemos que estar haciendo el trámite de renovación cada año. Y uno de los requisitos que ellos nos piden es que comprobar que sí se utilizó, que se siguió utilizando esa publicación. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de algún número que se tenga por ahí impreso, algún número digital en el que se tenga lo que se haya publicado. Esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos comprobar. Pero bueno, así lo ha hecho durante años, Ciencias Marinas, Gaceta UABC también. Me imagino que lo ha hecho lo propio Los Ángeles Azules, cada año está, bueno, ellos creo que cada 5 años tienen que estar comprobando pues, que siguen dando conciertos, que siguen produciendo canciones, etcétera. Entonces, es otra de las invitaciones que como departamento le hacemos a ustedes, que si tienen alguna publicación que vaya a ser recurrente, pues pudieran estar solicitando la reserva de derechos al uso exclusivo para que nadie más se los vaya a ganar. No se sabe, a lo mejor la publicación que tengan puede llegar a ser muy famosa, entonces hay que proteger. Ahora, nosotros para poder desarrollar nuestras actividades contamos con enlaces y estos enlaces son a través de los DADIs, de los Departamentos de Apoyo a la Docencia y la Investigación de cada vicerrectoría. En Campus Ensenada, en Campus Mexicali y en Campus Tijuana tenemos el apoyo para que con nosotros podamos estar recibiendo los trámites. Como ya les comenté, el trámite se hace totalmente físico, en el caso de derechos de autor, y tienen que integrar este expediente que es con la carta de colaboración remunerada firmada, con la copia de las identificaciones y con el CD o la USB. Y ese expediente, una vez que lo integran, ustedes que están ubicados aquí en Ensenada, pues obviamente sería muy poco práctico que fueran hasta Mexicali a entregarlo, o que estuvieran gastando
en mensajería. Entonces, lo que pueden hacer, pues, es entregarlo en el campus, aquí en el Vicerrectoría. Entregan el expediente y ellos nos los van a hacer llegar a nosotros. De la misma manera lo hacen en Vicerrectoría Mexicali y en Tijuana. Entonces, esta es una facilidad que tienen los solicitantes para hacernos llegar los expedientes. Y los otorgamientos. En esto se traduce todo el trámite. Todo el esfuerzo de ustedes como investigadores, como creadores, en esto se traduce. Aquí estamos viendo el título de un modelo de utilidad. Este corresponde a unos investigadores de aquí del Instituto de Investigaciones Oceanológicas y donde se puede apreciar cuál es el título del modelo de utilidad. Es un derivador oceánico remoto. Aquí dice que el titular patrimonial pues, es la Universidad Autónoma de Baja California. Vienen los inventores. Esto es lo que les decía. Siempre se va a reconocer quiénes fueron los inventores o los creadores de determinado invento o creación, valga la redundancia, pero también se va a asentar que la universidad pues, es quien tiene los derechos de disposición, los derechos patrimoniales de este invento. Aquí también nos indica que la vigencia es por 10 años, vence el 7 de septiembre de 2030 y que fue expedido el 28 de julio de 2023. Entonces, aquí esto hagan ustedes de cuenta que es como un acta de nacimiento, pero de su invención o de su creación. Y lo mismo es para los certificados que expide el INDAUTOR. Aquí estamos viendo un certificado de un fonograma del sonido de ballena gris. Esto corresponde a un académico de la Facultad de Artes de aquí del campus Ensenada, que ahorita les voy a hablar un poco más de ello. Pero bueno, estos son los dos documentos, el título y el certificado, de lo cual ustedes pueden obtener de la protección de su propiedad intelectual. ¿Cuáles son los beneficios de que ustedes registren su propiedad intelectual? Ya a grandes rasgos les dije que pues, tener protegido legalmente su propiedad intelectual, formalmente, pero también están todos estos. Brinda la certeza jurídica de que la propiedad intelectual pues, nos corresponde, nos pertenece y que va a haber un papelito que así lo indica. Y nosotros como comunidad universitaria pues, estaríamos contribuyendo al acervo de la UABC. Estaríamos contando con material protegido. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes registraron un libro o registraron un artículo, ustedes ya le pueden poner copyright o derechos de autor, y con el cual cualquier persona que lo consulte, que lo lea, va a saber que está protegido y que pues, no va a poder hacer mal uso de él. Para el caso de los docentes e investigadores, pues hay estímulos. Esto se traduce en puntos. Y a su vez se traducen estímulos para docentes, contribuyen al patrimonio de la universidad. Hay un respaldo institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento que ustedes se acercan con nosotros al departamento, que les brindemos una asesoría, hasta que se obtenga este certificado o este título, y aún posterior a ello, ustedes van a tener un respaldo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ahí hubiera una controversia o algo que pudiera suscitar producto de la utilización de un certificado o un título de la propiedad intelectual, ustedes van a tener, no crean que ahí ya van a ir solos ustedes, van a tener el respaldo institucional, tanto de la coordinación del departamento como de la oficina del abogado general. Esto en dado caso de que hubiera ahí alguna situación que se presente. Pero bueno, es importante que ustedes sepan que como comunidad universitaria, como solicitantes, pues tienen este respaldo institucional. Impulsa la innovación dentro de la universidad, toda esta protección de la propiedad intelectual, promueve la divulgación científica, nos brinda la satisfacción de obtener este certificado y este título. Todo el esfuerzo que ustedes hacen como investigadores o académicos, pues tiene una satisfacción, pero pues esa satisfacción puede ser doble si se obtiene la protección de sus creaciones o de sus invenciones.
es susceptible de transferencia del conocimiento y de comercialización. Toda la propiedad intelectual, lo ideal, y esa es la nueva política de la universidad, es de que sea susceptible de que se pueda utilizar, de que haya algún aprovechamiento, ya sea social, académico, o incluso comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo que le está apostando la universidad es que toda esta propiedad intelectual pues no se quede nada más ahí en su escritorio, que no se quede nada más guardado en su computadora, sino que también tenga una utilidad. Si por ejemplo, no sé, crearon diseñaron un dibujo, es decir, y ese dibujo fue muy popular y se puede estar reproduciendo y se puede estar comercializando, pues eso es lo ideal. Lo mismo pasa con las patentes. Si algún inventor creó una prótesis, pues no nada más que se quede ahí en el taller, sino que también tenga una utilidad y que se pueda aprovechar. Y si tiene un beneficio para la universidad, comercialmente hablando, pues mucho mejor, porque eso estará brindando más recursos a la universidad y con lo cual todo se devuelve a la unidad académica para poder seguir con los proyectos. Aquí les comento, no es nada más así de gratis. No sé si conocen, está la norma quinta del presupuesto de la universidad, de la ley de ingresos. Todo lo que sea susceptible de comercialización de la propiedad intelectual de la universidad tiene una retribución. Y esto no nada más es para la universidad. En gran parte es para quien lo haya creado o quien lo haya inventado. Si, por ejemplo, aquí Denise inventara una prótesis y fue susceptible de comercialización, ella se va a llevar el 40% de las regalías. La unidad académica, en este caso el instituto, se puede llevar el otro 40% y la universidad como tal, la institución como tal, nada más se queda con el 20%. Entonces, eso también es una invitación a ustedes, de que si tienen alguna propiedad intelectual que pueda ser susceptible de aprovechamiento afuera de la universidad y que se pueda comercializar, pues también va a tener un beneficio no solamente en la institución, sino a ustedes como creadores o como inventores. Y pues evidentemente pues hay un impacto en los sectores sociales. Esto quiere decir que, vuelvo al ejemplo de la invención de la prótesis, pues eso va a beneficiar a un sector de la sociedad que tiene necesidad de una prótesis y donde la universidad participó activamente a solucionar ese problema. Algunas estadísticas que les traigo aquí es de que hasta el día de hoy la universidad cuenta con 49 otorgamientos y que se dividen en 31 patentes, 9 diseños industriales y 9 modelos de utilidad. Hasta el día de hoy, por conducto de este departamento, tenemos registrados 1098 certificados de derechos de autor, que en su gran mayoría son obras literarias, pero que también hay mucho dibujo, hay mucha pintura, hay mucha base de datos, programas de cómputo, etcétera. Pero hasta el día de hoy, pues son los que tenemos registrados desde el año 2017. Para el caso del IDE, estas son las estadísticas. Espero que si en una futura invitación que tenga aquí del instituto, estos números se vean mucho más altos. En el 2018 hubo una solicitud que se tradujo en un certificado y de la misma manera en 2022 y 2024 con dos solicitudes que se derivaron en 2 registros. Y de verdad los invito a que toda esta propiedad intelectual que ustedes tienen y ustedes consideren que es susceptible de registro, pues que se acerquen con el departamento para que ustedes también contribuyan a que estos números que vienen a abonarse a la institución como tal, pues que sigan creciendo. Actualmente, y así ha sido durante varios años, quien lidera estos números pues es la Facultad de Ingeniería Mexicali. ¿Y esto por qué? Porque hay mucha producción científica, hay muchos inventos, hay muchos derechos de autor. Pero pues es propio del área de la ingeniería, pues de su naturaleza. Y lo que les hablaba de la transferencia, pues ¿qué es? No es otra cosa más que el procedimiento que incorpora o transfiere tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como universidad,
pudiéramos estar transfiriendo el conocimiento que se genera aquí en la universidad, y que esto no nada más tiene que ser en un invento, pudiera ser también que el IDE tenga un programa de capacitación, por ejemplo, y que este programa de capacitación se pueda estar ofreciendo al exterior de la universidad, y que se pueda estar cobrando una cuota por este servicio. Entonces, esto es transferir, no solamente vender una prótesis, sino también ofrecer un servicio con el cual la universidad y el instituto esté buscando recursos adicionales. Y de la misma manera también corresponde a la inversa. Si nosotros estamos, por decir, no sé, al IPSON, tal vez tiene una tecnología que nos sirve a nosotros necesitaríamos esa tecnología y estaríamos pagando por esa tecnología. Entonces, la transferencia tecnológica puede ser hacia afuera o hacia adentro, pero lo ideal pues, es que sea hacia afuera. Aquí hablando del caso de la UABC. Y para el caso de las invenciones, pues este es la ruta que debe seguir. Ahorita no nos vamos a meter mucho en esto porque es un tema un poco más complejo, pero estos son los niveles de madurez tecnológica. El 1, 2, 3 corresponde cuando nada más se tiene una idea, tal vez no muy desarrollada. El 4 y 5 cuando ya hay un prototipo de la idea. Y el 6 y 7 cuando este prototipo ya fue validado y que se miró que sí sirve, pues ya estaría en este nivel. Y el último nivel, que es el 8 y 9, es cuando ya es susceptible de producción, cuando ya pasó la validación y que ya está listo para producirse y para venderse eventualmente. Y lo mismo puede suceder con un derecho de autor. No nada más es para la propiedad industrial. Y aquí les traigo 2 ejemplos de transferencia del conocimiento. La Facultad de Artes, a través del doctor Gabriel, tuvo 3 años investigando a la ballena gris. ¿Y qué es lo que pasó? Que un día, ya ven que este billete se puede escanear con la aplicación del Banco de México y en automático te reproduce el sonido de la ballena gris. El doctor Gabriel, ¿qué es lo que se dio cuenta? Que el sonido que se reproducía no correspondía al de la ballena gris. Y lo que hizo fue que contactó primeramente al Banco de México, les hizo saber que no correspondía el sonido, y el Banco de México tuvo la humildad de aceptar que, pues no era. El doctor Gabriel les explicó por qué no. Y a la par, el doctor Gabriel se acercó al departamento para que se pudiera dar esta transferencia de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cuando se escanea este billete, ya se reproduce el sonido de la ballena gris que previamente registró el doctor Gabriel ante el indautor por conducto de nosotros. Y esto fue un fonograma. Ahí me tocó escuchar el sonido y pues efectivamente ahora sí ya corresponde al de una ballena gris, y producto de su trabajo de investigación que durante 3 años estuvo desarrollando. Entonces, esta es una forma de transferir el conocimiento. Y, por ejemplo, pues qué bien que la Universidad Autónoma de Baja California tiene un convenio con el Banco de México, que no es una organización menor, y le proporcionó esta propiedad intelectual y que está siendo utilizada por esta institución y que puede ser escuchada por cualquier persona en cualquier parte del mundo que escanee este billete. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos nosotros transferir. Otro es el programa de cómputo que se llama MIA-TVRX. Este programa de cómputo, ¿qué es lo que hace? Que lee o sea, metes la radiografía del tema tórax, del tórax, y te va a decir qué nivel de tuberculosis tienes. Entonces, es lo que se hizo, se le transfirió por un tiempo determinado a ICE Salud. ¿Para qué? Para que lo pusiera a prueba en su red de hospitales. Entonces, esta es otra forma también de transferir, de que haya una utilidad
en la propiedad industrial la propiedad intelectual, perdón, que está generando la universidad. ¿Y de qué le sirvió sobre todo a estos investigadores? Que se pudo poner a prueba su programa de cómputo y verificar que sí es útil. Entonces, estos son dos ejemplos y así pudiera haber muchos más, incluso de aquí del instituto. Algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta y que han sido un tanto recurrentes en varias unidades académicas y que lo pongo aquí en consideración de ustedes, es por ejemplo la titularidad. Nos han preguntado mucho en varias unidades académicas qué pasa con la titularidad de los alumnos y de las alumnas. Aquí es importante saber que si un alumno desarrolla o crea alguna obra literaria o cualquiera de las 20 ramas que ya vimos, es importante saber que la titularidad va a ser de él siempre y cuando corresponda a un trabajo que no esté asociado a la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Si una alumna escribió un libro, pero ese libro fue producto de una convocatoria que emitió el IDE, por ejemplo, ahí sí estaríamos hablando que la propiedad intelectual es de la universidad. ¿Por qué? Porque está atendiendo una convocatoria en la cual muy probablemente va a haber un premio, donde muy probablemente va a utilizar las instalaciones del IDE, donde va a utilizar los recursos de la universidad. Entonces ahí sí estaríamos hablando que la titularidad patrimonial va a ser de la universidad, pero la titularidad moral siempre va a ser de quien lo haya creado. Entonces, este es un punto que, como les digo, ha sido muy recurrente en algunas unidades académicas y que es muy importante que quede claro. Si, por ejemplo, estamos hablando de la tesis ahí sí es un trabajo que es de quien lo haya creado, es decir, el alumno o la alumna que lo haya creado y que ahí la única obligación que va a tener la alumna o el alumno es de proporcionarlo a la universidad para que esté a disposición de consulta en el repositorio de la UABC, donde están todos los trabajos terminales. Pero ahora sí que la titularidad va a ser del alumno. Y repito, la titularidad patrimonial de determinada obra que haya creado el alumnado solamente va a ser cuando se haya utilizado los recursos de la universidad. Y así lo establece, estos artículos corresponden al reglamento de propiedad intelectual de la universidad y así lo establece el artículo 9. Me voy a permitir leerlo para que quede un poco más claro. Los derechos de propiedad intelectual que no se encuentren amparados por este reglamento por haber sido creados o desarrollados por alumnos producto de sus actividades o proyectos propios e independientes sin relaciones de colaboración en proyectos o programas de la universidad, uso de sus bienes reservados o de sus recursos les corresponderá a sus respectivos titulares. ¿Esto qué quiere decir? Al alumnado. Y dice también, no obstante lo anterior, en ningún caso se podrá disponer para fines personales del conocimiento susceptible de propiedad intelectual que derive de proyectos o programas de la universidad con los que haya tenido colaboración. ¿Qué quiere decir este último párrafo? Que si el alumno o la alumna su propiedad intelectual la desarrolló con recursos de la universidad, el alumno o la alumna no va a poder determinar qué se hace con esa propiedad intelectual. En todo caso, le va a corresponder a la universidad, pero la universidad, a través de sus unidades académicas y sus dependencias administrativas, siempre en todo momento va a ser respetuoso de otorgarle el reconocimiento, de otorgarle los derechos morales a quien lo haya creado o inventado. Otro punto que se debe tomar en cuenta es sobre las obras derivadas. No sé si no estén familiarizados con las obras derivadas, pero ustedes pueden, por decir, utilizaron una base de datos para ustedes crear una interpretación de esa base de datos y ustedes generaron una obra literaria. Sí es posible, siempre y cuando se atienda lo siguiente, que haya un consentimiento expreso y por escrito del autor original de esa obra de la cual se quiere uno
trabajar, del cual uno tiene algún producto que pueda salir de esa obra original. Entonces, sí se puede, contando con el consentimiento expreso y por escrito del autor, y una vez que esto suceda, o también pudiera ser que esa obra original, cuando ustedes la consulten, puede decir que ahí expresamente dice, esta obra puede ser utilizada siempre y cuando se otorguen los créditos correspondientes. Pues entonces no van a necesitar el consentimiento expreso, es decir, una carta firmada. ¿Por qué? Porque la propia obra ya lo dice. Entonces, ahí en esos dos supuestos, pues ya lo único que se estaría requiriendo por parte del departamento son los datos de la obra original y de las autorías. Y toda esta información pues viene muy claramente solicitada en el formulario que les comentaba. Y pues sí, verificar que no haya ningún impedimento de cualquier tipo para esta utilización de la obra original. En cuanto a la autoría y porcentajes, aquí es muy recomendable que nada más se incluyan a las autoridades que participen en la materialización de la obra. ¿Esto qué quiere decir? No estoy diciendo que sea el caso de aquí del instituto, pero nos ha tocado ver en otras unidades académicas de que se incluye a alguna persona sin que haya tenido alguna participación en determinado producto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que nada más se incluya a quienes efectivamente hayan participado. ¿Y esto qué quiere decir? Quienes, como a mí me gusta decirlo así, como coloquialmente se dice, como quien efectivamente haya arrastrado el lápiz, es decir, quien efectivamente se haya sentado en la computadora, estar redactando, o estar diseñando algún dibujo, o estar tomando la fotografía, etcétera. Entonces, esas son las personas a las cuales se les debe incluir para considerar en la solicitud. Otra es de que los porcentajes de participación, obviamente si es una sola persona, pues el 100% le corresponderá a esa persona. Pero si hay 10 coautorías, pues ustedes tienen que determinar en acuerdo general cuál porcentaje le va a corresponder a cada uno. No tiene que ser forzosamente igual para todos, porque a lo mejor alguien participó más que el otro. A lo mejor a alguien le va a tocar el 40 y a los otros 9 tal vez en partes iguales. Eso ya lo determinan ustedes y tiene que estar reflejado en números enteros, es decir, no se puede 33.33 o así. Tiene que ser un 33, un 34 y otro 33, un decimo. Y la participación efectiva quiere decir que cuesta un poco de trabajo creer que alguien haya participado con un 1%. Lo regular batallan mucho más, pues. Entonces, es nada más considerar que sí arrastraron de lápiz, como yo lo digo, y que sea una contribución significativa a la materialización de esa obra. Y esto también, ¿por qué se los digo? Porque hace ratito les comentaba sobre las regalías que puede haber tanto para la unidad académica como para los creadores inventores. Entonces, si ustedes crearon un servicio de capacitación, el cual tuvo mucho éxito y lo están solicitando en todas las universidades y está generando muchos ingresos, pues no creo que les vaya a gustar que quien no haya participado también le esté cayendo dinero a su cuenta bancaria. Entonces, es nada más esas consideraciones. Y en cuanto a los derechos que les comentaba, los morales y patrimoniales, pues como les comentaba, a perpetuidad, los morales va a ser de quien lo haya inventado o creado. Los patrimoniales van a ser de la universidad en todo momento. ¿Y esto qué significa? Que la universidad va a poder disponer de determinado invento o de determinada creación como la universidad mejor lo considere. Es decir, si la universidad dice que ese programa de capacitación se le va a ofrecer ahora a la Universidad Autónoma de Chapingo, decir, con un costo menor o con un costo mayor, pues eso ya lo va a determinar la universidad. Y ahí nosotros como creadores o inventores, pues no vamos a poder hacer mucho. ¿Por qué? Porque formalmente y legalmente los derechos patrimoniales corresponderán a la universidad. Y no solamente es así aquí, eso también aplica igual en cualquier otra universidad, incluso en la industria.
Y ya para finalizar, estos son los datos de contacto, les comentaba, hay un responsable para cada servicio que nosotros ofrecemos a la comunidad universitaria. Para el caso de derechos de autor es mi compañera Xochitl, y para propiedad industrial Denise, y un servidor en la titularidad del departamento. Estos son los correos electrónicos de atención. Tenemos el del departamento, el de derechos de autor, y me disculpo, y faltó el de OPI. Ese es para la parte de propiedad industrial. Y el mío, que es Narciso.Flores. Estas son nuestras extensiones en las cuales también les podemos brindar una asesoría. Las asesorías no nada más son por correo electrónico o manera presencial, también vía telefónica les podemos atender con mucho gusto. Y pues ya nada más, si tienen alguna duda, pregunta, crítica constructiva de esta plática, etcétera, te los agradeceré mucho. Pues muchísimas gracias, doctor Narciso Flores. Vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién levanta la mano, por favor? Aquí, bueno, mi compañero Carlos. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por toda esta información muy importante para nosotros como investigadores. Tuve la oportunidad de compartir con algunos directores en un espacio de la UABC y me comentaban que el tema de patentes era un tema bastante demorado y presentaba una problemática dentro de la universidad, ya que muchos de los inventores o de los autores preferían irse a la parte industrial, donde les pagaban por esas patentes o les ayudaban con un tipo de sustento, y esta patente terminaba perdiéndose para la OBC, sino terminaba siendo por parte de una empresa, por así decirlo. Quería saber si esto presentaba una problemática real en el tema de propiedad intelectual, y si de parte del departamento hay algún tipo de medida que se tome o algún tipo de idea que se esté promoviendo para vamos, que la universidad tenga mucho más patentes, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Mira, este tipo de pláticas es una de las herramientas principales que tenemos para estar sensibilizando a la comunidad universitaria. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces por desconocimiento, creador o inventor piensa que se puede ir por la libre y estar ofreciendo la patente o los derechos de autor a quien él considere. Y pues no es así. Es decir, si esta patente o este derecho de autor se está desarrollando dentro de la universidad con los recursos de la universidad, en automático pues ya le corresponde a la universidad la titularidad patrimonial. Vuelvo a lo mismo, la titularidad patrimonial nada más. Los derechos morales siempre van a ser reconocidos para quienes lo hayan inventado o creado. Entonces, en este sentido, así como tal, que nosotros, bueno, para empezar en el departamento nomás somos 3, tener el alcance para el universo de la comunidad universitaria, que somos más de 70,000 personas, pues es un poco complicado tener ojos en todas partes y decir, mira, ya están desarrollando este invento y no se acercaron con nosotros. Ahí es nada más, y así lo decimos en las pláticas que estamos dando. ¿Tienen alguna invención? Si tienen derechos de autor, acérquense con el departamento para que se haga el registro formal. Es decir, si ustedes están desarrollando, aunque sea para una empresa, algún invento, pero se está desarrollando con la universidad, pues hay de dos, o que sea nada más de la universidad, o pudiera ser también que haya alguna cotitularidad. Esto también es válido, que una empresa se acerque con la universidad y que tenga un problema y que le diga a la UABC, ¿sabes qué? Tengo este problema, resuélvemelo. Y no nada más decir, nos vamos a mitad y mitad en las regalías. Eso también es válido, siempre y cuando se formalice a través de los instrumentos que puede ser un contrato, un convenio, etcétera.
Pero lo que sí les pedimos a toda la comunidad universitaria es que si están desarrollando algún trabajo, ya sea de propiedad industrial o derechos de autor, dentro de la universidad, con los recursos de la universidad, acérquense con el departamento para que desde un inicio se haga por la vía correcta, porque también pudiera suceder que por estarse yendo por la libre, pues les vayan a meter gol y que no vayan a reconocer sus derechos y que determinada empresa se quede con la totalidad de los derechos. Entonces, por eso sí es muy importante que se acerquen con el departamento. En el departamento, no es por nada, pero siempre les brindamos el servicio de entrada de orientarlos, porque también pudiera ser, y nos ha pasado, de que llegan y nos dicen que tienen una patente, pero en realidad pues, no hay nada. ¿Por qué? Porque ya hay otra tecnología existente que ya está registrada y que es exactamente lo mismo. Entonces, y sí, pues honestamente, pues sí salen desanimados, pero pues es la realidad. Pues si nosotros ingresamos una solicitud de una tecnología que ya está existente y todavía registrada, pues en automático nos la van a rechazar desde un principio. O también hay muchas cuestiones que mi compañera con mucho gusto les puede orientar, pero hay muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta antes de ingresar a una solicitud y que con la asesoría de ella o del departamento, una solicitud puede ir mucho más robusta para que ustedes puedan tener la tranquilidad de un registro, eventualmente de un registro tanto de derechos de autor o de propiedad industrial. No sé si respondí tu pregunta, pero sí, el servicio siempre se le brinda a la comunidad universitaria y las solicitudes, otro punto es de que se atienden en el orden en el que llegan. Las solicitudes de propiedad industrial son solicitudes muchísimo más complejas, es decir, tiene una redacción muy especial que se debe atender en caso de propiedad industrial, en patentes, que si no es redactado como lo quiere el INPI, pues ahí van los requisitos de fondo. Entonces, y los requisitos de forma y de fondo, pues son puros requisitos que nada más van a retrasar la solicitud. Y una solicitud muy bien pudiera desahogarse en 3, 4 años, pero también puede extenderse hasta 5, 6 años de que se desahogue una de propiedad industrial. Entonces, ahí sí es mucho más complejo y por eso también, por lo que duran y por toda la complejidad que tienen, es mucho mejor que se acerquen al departamento para orientarles. Muchísimas gracias, doctor. Carlos comenta que sí respondió su pregunta. Rodolfo. No, gracias. Muy interesante presentación, sobre todo en las cuestiones administrativas, técnicas. Y bueno, tengo dos preguntas por ahí y algunos comentarios. Hace algunos años yo trabajaba estos temas, ¿no? Pero francamente después me fui desilusionando un poco, no por el debate en sí, sino porque se crean muchas expectativas respecto a lo que puede generar la propiedad intelectual en general, y después los indicadores son muy pobres en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la propiedad industrial, de las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad que tiene la universidad, me gustaría saber cuántos se han transferido realmente, ¿no? Así como estos dos ejemplos que se presentaban de los derechos de autor. Esa es una parte, y la otra es que, bueno, de acuerdo al reglamento de la Universidad de Propiedad Intelectual, los incentivos que se establecen: 40% para los autores, 40% para la unidad académica y el 20% para la universidad. Pues suena muy interesante, ¿no? Muy atractivo, pero pues eso no se ha reflejado, por ejemplo, en un registro masivo o cuantioso de patentes, y menos en la transferencia de esas patentes, ¿no? Eh, el debate en general va en el sentido de que se puede lograr el registro, que aún es complicado, por lo que se comentaba hace rato, ¿no? Pero ya para llevarlo a la explotación industrial se requieren muchísimos recursos que la universidad no tiene, ¿no? Y entonces eso implicaría que, por ejemplo, se invitara a socios
empresas en general, ¿no? Pero pues, parece ser que tampoco las empresas están interesadas. Pero no sé qué, cómo ustedes interpretan esas cuestiones, cómo leen esos datos, por ejemplo, sobre todo de la propia industria, que no despega, a lo mejor como se desearía en la propia universidad, y menos la transferencia. Gracias. Gracias. Respondiendo concretamente a tu pregunta, hasta el momento no se ha transferido ninguna de las patentes. Sí se están haciendo más esfuerzos para que esta nueva política que está implementando la universidad, de que desde un inicio una patente ya tenga una utilidad hacia el exterior de la universidad, eso sí se está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos sensibilizando a los inventores, a los solicitantes de propiedad industrial, que desde un inicio que están desarrollando su tecnología y que posteriormente se vaya a solicitar el registro, que ya lo estén proyectando con alguna utilidad, incluso comercial. Desafortunadamente, como les comentaba, o sea, el departamento es muy chico, no nos da para, por ejemplo, que también pues no es como que nuestra función sustantiva salir a vender esta propiedad intelectual, porque eso requiere de otro trabajo mucho más extenso, mucho más grande. Pero sí estamos haciendo esta parte de la sensibilización de que como les comentaba hace rato, que las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad no se queden nada más en el escritorio, tengan esta utilidad hacia el exterior. Y efectivamente, o sea, y como les comentaba, sí puede haber esta colaboración con empresas y de que ellos tanto se acerquen o nosotros nos acerquemos y poderles decir, ¿sabes qué? Tenemos esta tecnología, pudiera resolver este problema que tienes en tu empresa. Y ahí hay varios modelos, varios mecanismos de transferencia que se pudieran aplicar para que eventualmente se pueda empezar a utilizar estas tecnologías, no solamente de manera gratuita, sino también con la obtención de recursos. Pero sí, o sea, sí estamos todavía consolidando ese camino para que esta propiedad intelectual, las estadísticas que les mostré, que son 49 otorgamientos más 1086 registros de derechos de autor, pues empiecen a tener provecho, que empiecen a rendir frutos. Pero pues sí, o sea, quisiera yo ya la siguiente plática que venga, decirles que ya por fin se transfirió una patente, un ejemplo, pero estamos trabajando todavía en eso y que ahí lo veo como un esfuerzo conjunto, no solamente del departamento, sino también de que nos apoyen las unidades académicas diciéndonos, ¿sabes qué? Esta patente que quiero registrar, yo considero que pudiera ser útil en determinada empresa. Entonces, si a nosotros ustedes nos dicen esta parte de que ya hay un área de oportunidad para esa patente, a nosotros nos va a servir de mucho. En el departamento, nuestra función principal en cuanto a la transferencia es revisar los términos en los que se va a transferir ya sea la propiedad industrial o los derechos de autor. Esa es la parte sustantiva que nos tocaría a nosotros, pero obviamente podemos tener el apoyo por ejemplo, de la coordinación de vinculación. Ese también sería un apoyo de las mismas unidades académicas. Ese también sería otro apoyo para que toda esta propiedad intelectual empiece a rendir frutos. Muchísimas gracias a ambos por la colaboración. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo, doctor. Mi nombre es Maricela López, estoy adscrita aquí al instituto y generalmente nosotros como investigadores producimos obras literarias, es decir, algún libro por autoría única o somos 3 o 4 autores en coautoría o coordinamos libros en donde también publicamos. ¿Cuál es la diferencia y el beneficio de solicitar un ISBN por unidad académica ante el departamento de editorial, ya está registrado ante Indautor, a el tema de la propiedad intelectual? ¿En qué nos beneficiamos? Y a mí me preocuparía, perdón, antes de que responda, es cumplir con cuestiones de indicadores cuando realmente nos interesa
el beneficio y la protección de la obra, además de la visibilidad de la misma. Sí, el ISBN corresponde al trámite de registro para obtener ese número para esa publicación. Por el lado de lo que nosotros tramitamos es la propiedad intelectual, es decir, la protección de esa obra literaria, de que quede formalmente protegida para que se sepa que esa publicación, el contenido de esa publicación ya está formalmente y legalmente protegido y que nadie más lo puede utilizar. Son dos cosas que se hacen ante el indautor y que las dos cosas son altamente recomendables cuando se tiene este tipo de publicaciones. Son como parecido a las reservas de derechos al uso exclusivo. Es importante tener reservado el derecho el título de esa publicación, pero también es muy importante que el contenido esté protegido, porque el hecho de que esté protegido el título de la Gaceta o ABC, pero si no está protegido algún material muy específico, pues también ahí se estaría perdiendo un poco la protección. Pero sí, son dos cosas distintas, pero que van de la mano y que son muy recomendables que se hagan. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario, doctor? Te felicito por la presentación muy clara y te agradezco que hayas venido a dárnosla, ¿no? Yo quiero aprovechar tus conocimientos, pero ya no como jefe del departamento, sino tus conocimientos como académico, ante el hecho de que las universidades, el presupuesto la solicitud de presupuesto del año que entra a nivel federal, ya se programó que la UNAM va a recibir una reducción del 25% y la propia UABC va a tener su reducción en términos de los ingresos federales. Bueno, pues va a haber, se plantea que en el siguiente año va a haber, o en los próximos meses va a haber un problema por eso, ¿no? Entonces, la comercialización de las patentes, pues es una forma de las universidades para hacerse de recursos, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, de los años que ya tienes en la universidad, ¿qué propuestas tú harías a la universidad para crear modelos de negocio que sean exitosos en términos de la búsqueda de ingresos locales? Ok. Ahí en cuanto a la reducción del presupuesto, lo último que leí en notas periodísticas es que supuestamente la Secretaría de Hacienda había dado un revés y que sí le regresaron el presupuesto que estaba originalmente destinado a la UNAM. Pero bueno, suponiendo que se concrete que va a haber una reducción para todas las instituciones de educación superior públicas, pues sí, la comercialización de la propiedad intelectual pudiera ser una fuente de recursos muy buena. Tal vez sea de una tecnología pequeña que no, nada más nos dé pocos recursos, pero también pudiera haber una tecnología muy grande que le interese a empresas muy grandes o internacionales y que se pudieran comercializar. Si hay casos de algunas universidades que ya han comercializado, que están disfrutando de sus recursos. Y contestando a cuál pudiera ser la sugerencia de cómo se realice esto, pues una vía y que se me hace que se puede apegar más a la universidad son los licenciamientos. Por ejemplo, el programa de cómputo que les enseñé de leer las radiografías, si ese le interesara a varias empresas, hospitales, por ejemplo, se pueden estar licenciando y obteniendo recursos. La universidad como tal, pues lo sabemos todos, la función sustantiva pues es la educación, impartir educación, pero también va acompañado de la investigación. Pero no es tanto de que estemos formando empresas o de que tengamos empresas de que estén operando, porque ya sale un poco de su objetivo primordial. Pero sí, definitivamente los licenciamientos pudieran ser una vía de hacerse de recursos y de cierta manera pues estar subsanando las posibles reducciones de presupuesto que puedan sufrir las universidades. Entonces sí, los licenciamientos para mí y lo que he visto en algunos otros casos de éxito de algunas universidades es el licenciamiento de las tecnologías que se desarrollan aquí o, por ejemplo, también acercarse con las universidades y decirles, pues tienes este problema, yo te lo puedo solucionar porque tengo
toda una planta de investigadores que te pueden solucionar ese problema, y ahí es donde se entra ya a una negociación donde se puede decir, te va a costar tanto, me vas a dar esto, etcétera. Pero los licenciamientos creo que pudiera ser una vía, la que se pudiera pegar más a una universidad, para que la universidad pues no se despegue tanto de su función sustantiva, repito, que es la de impartir conocimiento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues agradecemos. Voy a ceder el uso de la voz a la doctora Maday. Sé que es mucha información, pero si a alguien en lo particular le quedó alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto los podemos atender en el departamento. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. Nos complace concluir esta conferencia donde hemos explorado varios aspectos clave de la propiedad intelectual. Estos conocimientos no solo fortalecerán la capacidad de los participantes para proteger y gestionar sus propias invenciones y creaciones, sino que también fomentarán una cultura de innovación y respeto por los derechos de propiedad intelectual dentro de la comunidad universitaria. Como muestra de nuestro agradecimiento al doctor Narciso por estos valiosos conocimientos, le haremos llegar una constancia digital en los próximos días. Muchas gracias. Asimismo, antes de despedirnos, y dado que este ha sido el último evento de las Jornadas de Innovación Educativa e Investigación 2024 hacia una nueva realidad en la universidad, queremos agradecer al público en general por su activa participación y entusiasmo durante cada evento. Por favor, para despedirnos, les pido un fuerte aplauso para todos ustedes y para nuestros distinguidos ponentes. Gracias.